Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar con esta transmisión nueva, ¿no? Estos encuentros. Le puse encuentros para no ponerle curso, porque muchas personas me dijeron que después, si yo pongo curso, que no es un curso, y no sé cómo es el asunto. Bueno, tienen que me estoy acomodando un poco acá el asunto este, porque acá es un calor, igual. Bueno, este libro sobre el que vamos a hablar ahora, ¿no? Se llama El gozo, el gozo, la dicha, el gozo. El autor, que es David Lowen, le puso este nombre, ¿no? El gozo, pero después le pone como un subtítulo, por eso yo elegí el subtítulo, ¿no? Para los encuentros, que se llama El miedo a la vida, cuerpo y mente en busca de la autenticidad. Y tiene un texto que introduce el libro, ¿no? En el cual dice lo siguiente: si a un niño se le quiebra el espíritu, a fin de que se amolde al sistema, castigando sus exuberantes sentimientos amorosos y sensuales, a partir de entonces los suprimirá. Su espíritu quedará aplastado por la vergüenza sufrida, y cuando sea adulto, éste se manifestará en sentimientos de culpa e inseguridad neurótica. Tendrá miedo de la vida y procurará ponerla bajo control. En vez de aprender a ser, lo obsesionará el hacer. El desempeño que silencie sus temores, atrapado en una cultura en la que el poder y el progreso son los valores predominantes, no encontrará satisfacción y paz. Tomado de Terapia del Ser, y dice acá: para librarse de esos temores debilitantes y reemplazar el hacer por el ser, el doctor Alexander Lowen, no es David, es Alexander, perdón, propone en este libro la terapia bioenergética, que es una combinación de trabajo corporal y análisis del carácter que saca a relucir las fuentes profundas del miedo y la ira y las resuelve. Bien, este es un libro que, según esta persona que lo subió a internet, este libro que se llama El Gozo, digamos, le tuvo permiso para subirlo porque no va a haber ediciones posteriores de este libro, ¿no? En el prefacio de este libro se da una breve explicación de lo que se va a ver en él, ¿no? En este libro, que dice que él hace 48 años atendió por primera vez a una persona en terapia y acababa de terminar su análisis con Wilhelm Reich. La obra de este Reich, ¿no?, empezaba a conocerse recién, y como consecuencia aumentó la demanda por el tipo de terapia que él hacía. Esa persona quiso atenderse conmigo a pesar de que yo no era médico, porque en ese momento éramos pocos los formados en esta clase de terapia, y por ser un novato en la materia le cobré apenas $2 la hora, honorario que aún entonces era muy bajo, pero al recordar esa primera experiencia me pregunto si lo que yo hacía valía incluso esa pequeña suma. Ignoraba la profundidad y gravedad de las perturbaciones que afectan a tantos individuos en nuestra cultura: la depresión, la angustia, la ansiedad, la falta de amor y la alegría de vivir. Y hoy, después de haber trabajado con seres humanos durante casi medio siglo y de haber escrito 11 libros, creo haber comprendido el problema humano y estar en condiciones de formular los principios de un enfoque terapéutico eficaz, que he llamado análisis bioenergético. En esta obra voy a describir el proceso de esta terapia e ilustraré su aplicación con los historiales clínicos de mis clientes.
Permítaseme adelantar que no es una cura rápida ni sencilla, aunque sí es eficaz. Pero su eficacia depende de la experiencia y la comprensión que el terapeuta tenga de sí mismo. Dado que los problemas con que lucha la gente se han estructurado en su personalidad a lo largo de muchos años, es poco realista esperar una cura rápida o sencilla. Rara vez se producen auténticos milagros, pero de vez en cuando sucede uno, y es el milagro de la creación de una nueva vida. A ese milagro está dedicado este libro. En 1951, cuando retorné a los Estados Unidos luego de haber estudiado medicina en Suiza y retomé mi tarea terapéutica, tenía absoluta claridad de que el método de Reich, si bien valioso, no había logrado en mi proceso terapéutico liberarme de varias tensiones que aún me mantenían sujeto. El análisis que había realizado con Reich en torno a mi carácter y de mi historia no había llegado a una profundidad e intensidad suficientes como para confrontarme con mis muchas tendencias neuróticas. Necesitaba una terapia que ampliara mi comprensión acerca de los temas ligados a mi carácter, y al mismo tiempo necesitaba concentrarme de manera activa e intensa sobre mis tensiones musculares crónicas. ¿Quién en este mundo no tiene tensiones musculares? Después de haberme dado cuenta de esto, comencé a descubrir y trabajar sobre esta terapia llamada análisis bioenergético. Los pasos que di se apoyaron sobre los principios formulados por Reich, y estos son: 1. La identidad funcional de los procesos psíquicos y somáticos. A pesar de la división entre cuerpo y mente que existe en la mayoría de las personas, los procesos físicos y psíquicos trabajan juntos a favor de la supervivencia del organismo. 2. La comprensión de que tanto las actividades mentales como psíquicas son básicamente procesos energéticos. 3. La respiración es para la salud del individuo función fundamental. 4. La sexualidad desempeña un rol fundamental en el camino de descubrimiento de sí mismo. Entonces, el principio que sustenta el análisis bioenergético es la identidad funcional y la antítesis que existe entre la mente y el cuerpo, o entre los procesos psicológicos y físicos. Derivan del hecho de que una persona es un ser unitario y lo que acontece en la mente debe acontecer también en el cuerpo. Así, si un individuo está deprimido, desesperado, se siente impotente y fracasado, su cuerpo va a manifestar lo mismo que manifiesta su mente, ¿no? Entonces, va a ser un cuerpo deprimido, una actitud deprimida, con menores impulsos, una movilidad reducida, una respiración constreñida. Todas las funciones corporales estarán deprimidas, incluido el metabolismo, con lo cual la generación de energía va a ser menor. Bueno, entonces la mente puede influir en el cuerpo, del mismo modo que éste afecta lo que pasa en la mente. En algunos casos es posible mejorar el funcionamiento corporal modificando la actitud mental, pero cualquier cambio así provocado será solo temporario si no se produce a la vez una alteración significativa en los procesos corporales subyacentes. Y por otro lado, el mejoramiento directo de funciones corporales como la respiración, la locomoción, los sentimientos y la autoexpresión tienen efectos inmediatos y duraderos en la actitud mental. Si el proceso terapéutico pretende alcanzar su objetivo, que es liberar al individuo de las limitaciones de su pasado y las inhibiciones de su presente, debe provocar como cambio fundamental un incremento de su energía. El diagrama siguiente describe la jerarquía de las funciones de la personalidad como una pirámide en la que el ego está en el vértice superior y estas funciones están interrelacionadas y dependen unas de otras, y todas ellas descansan en una base que
representa la producción y uso de la energía, ¿no? A ver si puedo poner el cuadrito este. A ver, captura de pantalla. Ajá. A ver. Yo quiero mostrarles, ¿no? A ver si se ve. Si puedo mostrarles la captura de pantalla. Si el programa me lo permite. Yo ahora puse. Ahí se ve el cuadrito, ¿lo ven? Entonces voy a mirar el cuadrito. El ego, ven que está en el vértice. Después debajo del ego dice pensamiento. Debajo del pensamiento dice emociones, sentimientos. Y abajo de la pirámide dice procesos corporales. O sea, los procesos corporales, después desde abajo para arriba, ¿no? Procesos corporales, emociones, sentimientos, pensamiento, ego. Bien. Entonces voy a sacar la captura de pantalla y vamos a proseguir. ¿En qué consiste esta terapia, ¿no? De Lowen, llamada bioenergética? En ayudar al sujeto a recobrar toda la potencialidad de su ser. Los individuos que acuden a una terapia lo hacen porque se sienten mermados en su capacidad de vivir y de experimentar plenamente la vida, a raíz de todos los traumas que sufrieron en la niñez. Esta es la perturbación fundamental de su personalidad, la que está en la base de los síntomas que ellos presentan. Si el síntoma revela cómo ha sido invalidado el individuo por su crianza, lo que hay en la base es la pérdida de una parte de su propio ser, o sea, de su self, o sí mismo, ¿no? Todo paciente padece alguna limitación en su mismidad, una menor conciencia de sí, una expresión restringida de sí, un reducido dominio de sí, y estas funciones básicas son los pilares del templo del self. Si están debilitadas, ¿no? La consecuente inseguridad de la personalidad mina todos los esfuerzos del sujeto por encontrar la paz y el gozo que brindan a la vida sus mayores satisfacciones y su sentido más hondo. Lograrlos es la ambiciosa meta de cualquier empeño terapéutico y, como ya lo dije, no es sencillo, pero sin una clara comprensión de esta meta uno puede perderse en la maraña de conflictos y ambivalencias que confunden y frustran la mayoría de los esfuerzos terapéuticos. Para muchísimos seres de nuestra cultura, la vida se ha convertido en una lucha por sobrevivir y la alegría en una experiencia poco habitual. ¿Bien? Y comienza, obviamente, hablando del gozo. Por eso el libro se llama El gozo. Entonces nosotros ahora lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo esto que él explica, ¿no? De por qué nosotros se le tenemos este miedo a la vida, ¿no? Si ahí vivimos como en una búsqueda de placer continua, ¿no? Pero realmente no gozamos la vida, no la disfrutamos, ¿no? Dice que los pacientes que trabajan con esta terapia, ¿no? Se van sintiendo bien y algunos sienten gozo o alegría. Pero por lo general estos sentimientos agradables no duran mucho. Son el resultado de la experiencia que tuvieron en la sesión, ¿no? De haber liberado alguna tensión que los limitaba, de sentirse más vivos, comprenderse más profundamente. Pero no duran porque lograron ese avance con la ayuda del terapeuta. Y luego, cuando están solos, no son capaces de mantener ese grado de apertura y de libertad. Cada irrupción de sentimiento, cada liberación de tensión es un paso hacia la recuperación de este self, S-E-L-F, ¿no? Por más que uno no pueda conservar plenamente lo logrado. O sea, aunque no se pueda
conservar ese gozo que se experimentó durante la sesión, sí es un paso a ir logrando cada vez más esto, ¿no? A medida que el individuo profundiza física y psíquicamente en su búsqueda, se encuentra con recuerdos y sentimientos más atemorizantes, que procede de un periodo anterior de su niñez y que han sido más intensamente suprimidos en aras de la supervivencia. Todo eso nosotros lo vamos suprimiendo para poder sobrevivir. Pero cuando uno va a profundizar en ese self, se cobra coraje para poder abordar esos temores y traumas de una manera madura, sin negarlos ni suprimirlos. En algún lugar profundo dentro de nosotros está ese niño libre e inocente que sabía que el don de la vida era el don de la alegría. Vieron que cuando éramos niños todos estábamos felices y contentos. Bien, después no sé qué pasa. Nos volvemos todos tristes y amargados. Los niños pequeños suelen estar abiertos a los sentimientos de gozo. Saltan, ¿no?, de alegría. También los animales. Es muy raro ver a una persona mayor o madura sentir y actuar de esa manera. Quizás lo más cercano a ellos sea el baile. De ahí que sea la actividad más natural en las celebraciones alegres. Vieron que cuando estamos de fiesta, estamos contentos, bailamos. Con tal de que los dejen en libertad cuando están junto a los niños, ¿no? Los niños no necesitan una ocasión especial para estar contentos. Y acá él cuenta algo que le ocurrió cuando él tenía 4 o 5 años, que estaban varios chicos en la calle y de repente comenzó a nevar. Todos se entusiasmaron, empezaron a bailar alrededor de un farol, cantando, ¿no? Está nevando, un niñito está naciendo. Y dice que él no olvida jamás ese gozo que experimentó en esa oportunidad. También los niños experimentan ese gozo cuando reciben un regalo que anhelan, ¿no? En cambio, los adultos nos contenemos más en esa expresión de los sentimientos. Y esto limita la intensidad de los sentimientos positivos. Y como adultos estamos tan abrumados por nuestras responsabilidades, ocupaciones, las culpas. Todo eso aminora el entusiasmo. Entonces son pocas las veces que sentimos alegría. Bien. Suponiendo que el niño tenga una niñez sana y normal, esta niñez se caracteriza por 2 cualidades que generan alegría, que son la libertad y la inocencia. Fíjense en que después nosotros, de adultos, estamos todo el tiempo en busca de esa libertad y esa inocencia. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos prisioneros y culpables. La importancia de la libertad para el sentimiento de alegría no necesita mucha explicación. Es difícil imaginar que alguien la sienta, ¿no?, si se ve limitado por alguna fuerza externa. Cuando él era pequeño, dice que el peor castigo que su madre le podía poner era obligarlo a permanecer en la casa cuando los otros chicos jugaban fuera. Una de las razones, ¿no?, es que yo estuviera ansioso por crecer. Él sentía que quería ser grande, porque él sentía que si crecía iba a ganar su libertad. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero casi todo nos pasa que cuando niños estamos queriendo ser grandes, crecer. ¿Cuándo voy a tener tanto? Porque asociamos esto de que vamos a crecer y vamos a ser libres. Y cuando somos pequeños tenemos que estar a la orden de lo que nuestros padres dicen. Después dice que en la madurez él se liberó del control de sus padres y dentro de esta cultura tener libertad significaba poseer el derecho de buscar la propia felicidad o dicha. Pero lamentablemente
libertad externa no basta. También hay que lograr esa libertad interna. O sea, la libertad para expresar abiertamente nuestros propios sentimientos. Y él se dio cuenta que no tenía esa libertad para expresar sus propios sentimientos. Se dio cuenta que nuestra conducta y nuestras expresiones están bajo el control de un superego que tiene catalogado lo que se debe y lo que no se debe hacer, y el poder para castigarnos si transgredimos esos mandamientos. El superego es la internalización del padre o la madre dictatoriales que tuvimos. Sin embargo, funciona por debajo del nivel de la conciencia, de modo que no nos damos cuenta de que las limitaciones que impone a nuestros sentimientos y acciones, ¿no?, son como inconscientes, ¿no? Como que no tenemos libre voluntad sobre eso. El hecho de destronar al superego y de restaurar la libertad de expresión del individuo no implica convertir a éste en un ser incivilizado. Más bien es la condición para ser un miembro responsable de la sociedad, una persona auténticamente moral. Solo un individuo libre puede respetar los derechos y las libertades de los demás. Y acá habla de algo, ¿no?, muy interesante, que es el relato bíblico de Adán y Eva, que todos conocemos, porque, bueno, ¿quién no conoce el relato de Adán y Eva, no? Que nos cuenta que la primera pareja humana perdió su alegría al perder su inocencia, ¿no? Porque antes de comer ese fruto prohibido del árbol del conocimiento, ellos vivían en un estado de bienaventuranza, en el jardín del Edén, el paraíso, con los animales, ¿no? Se regían por los instintos naturales de su cuerpo, pero cuando comieron la manzana prohibida, aprendieron a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Sus ojos se abrieron y vieron que ellos estaban desnudos. Entonces se cubrieron el cuerpo porque tuvieron vergüenza y se empezaron a ocultar de Dios porque sintieron culpa. Ningún otro animal, excepto el hombre, sabe diferenciar entre el bien y el mal, o siente vergüenza o culpa. Ningún otro animal es capaz de juzgar sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. Ningún otro animal se enjuicia a sí mismo. Ninguno puede concebir que algo sea correcto o incorrecto. Ninguno tiene un superego o es consciente de sí. Salvo el perro, ¿no?, que vive en relación dependiente dentro del hogar de su dueño, que lo adiestramos, ¿no?, para que tenga ciertas pautas y ciertas normas, ¿no?, que lo domesticamos, ¿no? Si no cumple las órdenes, le decimos que es un perro malo, ¿no? Y entonces el perro tiene que aprender ciertas cosas. Bien. Enseñarle a un perro o a un niño a conducirse en un medio civilizado es, digamos, imprescindible para la vida social. Tanto el perro como el niño naturalmente van a tratar de amoldarse a lo que se espera de ellos, siempre y cuando que con ello no violen la integridad de sus respectivos organismos. Pero con mucha frecuencia se viola dicha integridad llevándolo al animal o al niño a resistirse, lo cual genera una lucha de poder que ninguno de ellos está en condiciones de ganar. Se someten a la violación y en la práctica esto quiebra su espíritu. Es dable observar esta quiebra en un perro acobardado que pone su rabo entre las patas, pero también es posible verlo en un niño cuyos ojos se tornan opacos, su cuerpo se vuelve rígido y adopta modales sumisos. Estos niños, al crecer, se transforman en adultos neuróticos, que quizá sepan cómo vencer en una contienda, pero no saben cómo alcanzar el gozo. O sea, después no sabemos disfrutar de la vida, no podemos. Así estamos todos, neuróticos. Las personas que acuden a la terapia, por más que tengan éxito en su carrera profesional,
Porque una cosa es la máscara, ¿no? La imagen o sea, se da ante la sociedad. Son individuos de espíritu quebrantado, a punto tal que la alegría se ha vuelto para ellos un sentimiento extraño. El síntoma que presentan no es más que la torpe manifestación de su congoja. Algunos han sido tan quebrados que terminan conduciéndose en forma disfuncional, y otros se convierten en marginales. En este libro conoceremos algunas historias de este tipo que nos van a resultar conmovedoras, pero sería un autoengaño suponer que uno es sano porque no va a ninguna terapia o cree que no la necesita. Vieron que hay una cosa, es que uno se resiste a la terapia, porque piensa que, bueno, ahora hoy en día en las épocas que estamos viviendo no es tan mal visto. Anteriormente era peor visto. Pero hoy en día si haces terapia porque no estás bien. Los que no necesitan terapia son los que están bien. Bien. No, solo que no reconocen que la necesitan, ¿no? Más que hay que pagarla. Y eso es terrible. Hay que gastar plata en eso. Bien. Dice, yo inicié mi terapia con Reich. Otra vez vuelve a nombrar a este famoso Reich. Ilusionado de que todo en mí andaba bien. Pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba aterrado. Me sentí inseguro y con el cuerpo tensionado. Él tiene un libro, este autor Lowen, Alexander Lowen, que se llama Bioenergética, en donde cuenta experiencias propias, ¿no? Que le mostraron, ¿no? Mientras él hacía su terapia, el grado de neurosis que tenía. Y por el otro, le indicaron el camino para recobrar su integridad y le dieron valor para seguirlo, ¿no? Lo que descubre este autor, como camino, ¿no? Que él transita, es la entrega al cuerpo. Y lo que debía entregar era la identificación que tenía con su ego en favor de una identificación con su cuerpo y sus sentimientos. En el plano del ego, me autoconsideraba un individuo inteligente, brillante y superior. Suponía que era capaz de grandes realizaciones, aunque ignoraba de cuáles. Él quería ser famoso. Me movía una ambición poco común que me había sido inculcada por mi madre, compensando la falta de ambición de mi padre, aunque por suerte tuve de este suficiente apoyo como para impedir que mi madre me dominase. La entrega al cuerpo implicaba renunciar a mi ego agrandado, que disimulaba y compensaba sentimientos subyacentes de inferioridad, vergüenza y culpa. Si yo hubiese aceptado tales sentimientos, me habría sentido terriblemente humillado e inconscientemente intentaba evitarlo. La entrega al cuerpo significa la entrega a la sexualidad, que según yo mismo intuía, era la raíz de mis más profundos temores al rechazo y la humillación. No obstante, lo que me impulsó a ver a Reich y hacer terapia con él fue el atractivo que tenían para mí, el goce y el éxtasis del sexo. Miren por qué él empieza la terapia, ¿no? En un plano consciente, que eso también es bueno poder diferenciarlo, ¿no? Yo, dice, no sentía culpa por mi sexualidad, ¿no? La aceptaba y la consideraba natural y positiva. Pero, en lo corporal, me sentía impulsado por un deseo que no tenía una verdadera satisfacción. Era un sujeto típicamente narcisista que aparentaba libertad sexual en su conducta, pero una libertad que era externa, no interna. La libertad para actuar, no para sentir. Aunque habría negado que tuviese cualquier sentimiento de culpa respecto a la sexualidad, no podía entregarme plenamente a ninguna mujer, ni permitir que la excitación me desbordase en el acto sexual. Al igual que la mayoría de los miembros de nuestra cultura, tenía la pelvis bloqueada por tensiones musculares crónicas y era imposible para mí moverme con libertad y espontaneidad en el clímax del coito.
Al aflojar esas tensiones en mi terapia con Reiki, cuando mi pelvis pudo moverse libre y espontáneamente, en armonía con mi respiración, sentí un júbilo semejante al que debe experimentar un recluso cuando lo dejan en libertad. La tensión muscular crónica en distintos lugares del cuerpo constituye la prisión que impide la libre expresión del espíritu del individuo. Estas tensiones se radican en la mandíbula, el cuello, los hombros, el pecho, la parte superior e inferior de la espalda y las piernas. Crean inhibición a los impulsos que el sujeto no se atreve a expresar por temor al castigo verbal o físico. La amenaza de rechazo o retiro del amor de un progenitor le hace sentir a un niño pequeño que corre el riesgo de muerte, y a menudo provoca más temor que castigo físico. El niño que vive temeroso está tenso, contraído y ansioso. Es un estado que genera dolor, y para no sentir ese dolor ni ese temor, el niño se adormece a sí mismo, se anestesia. Dicha anestesia corporal elimina el dolor y el temor, porque esos impulsos peligrosos son aprisionados. Y así vivimos todos. Parecería que con ello se asegura la supervivencia, pero el proceso se convierte en una modalidad de vida para el sujeto. El placer queda subordinado a la supervivencia, y el ego, que originalmente estaba al servicio del cuerpo en su deseo de placer, ahora lo controla en bien de la seguridad. Se genera una división entre el ego y el cuerpo, estructurada en una banda de tensión en la base del cráneo, que interrumpe la conexión energética entre la cabeza y el cuerpo, entre el pensamiento y el sentimiento. Esto es muy interesante. Una de las funciones del ego, como representante del instinto de autoconservación, es la de resguardar la supervivencia. Por eso, fíjense en que en todas las espiritualidades, ¿no?, que quieren, se piensan que porque deshacen el ego, ahora son espirituales, ¿no? Son mecanismos de defensa que usamos para evadir el sentir. Y lo logra gracias a su capacidad, ¿no? Porque una de las funciones del ego es esto de lo instintivo, ¿no? Autoconservarse, ¿no? Para coordinar las respuestas del cuerpo a la realidad externa con su control de la musculatura voluntaria. En este papel toma el mando de todas las funciones corporales que podrían obstaculizar la supervivencia, pero como en general, una vez que le tomó gusto al poder, se convierte en dictador. El ego se vuelve renuente a ceder su hegemonía. Por más que el peligro haya pasado y el niño atemorizado sea ahora un adulto independiente, el ego no puede permitirse aceptar la nueva realidad y entregar el control. Se ha transformado en un superego que debe preservar el control por miedo a que en caso de abandonar dicha posición se produzca una anarquía. Por eso estamos todos así, tensos. Conocí muchos pacientes que aún siendo adultos independientes seguían teniéndole miedo a sus padres, sin poder hablarles con sinceridad cuando estaban con ellos. Se acobardaban como perritos atemorizados. Si como consecuencia de la terapia cobraban coraje para hablarles francamente, se sorprendían al comprobar que esa persona, que les había parecido tan amedrentadora, no era el monstruo que ellos temían. La diferencia entre el ego y el superego es que el primero, o sea, el ego, puede entregar el control cuando la situación lo permite, pero el superego no.
Fíjense, la diferencia entre el ego y el superego, ¿no? Muy pocas personas, casi nadie, son capaces de relajar conscientemente sus mandíbulas contraídas, los tensos músculos de su cuello, la espalda contracturada o sus piernas rígidas. En la mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta de la tensión o del control inconsciente que ésta representa. Muchos sienten la tensión por el dolor que les causa, pero ni se imaginan que la tensión y el dolor son resultado de su manera de obrar o de autocontenerse. Algunos hasta consideran que su rigidez es una señal de fortaleza, porque vieron que en nuestra sociedad nosotros asociamos el estar rígido, así duros, a los, esto como es lo del ejército, los soldados, los militares, ¿no? Parece como que eso estuviera muy bien. Y que así, mostrándome rígido, ¿no? No me voy a quebrar, no me van a quebrar. Y podemos tolerar, aguantar. Es como que somos aguantadores, como la yerba, ¿vieron? Aguantadora. Tolerar ese malestar y hasta la angustia. Este temor es la causa fundamental de nuestra desdicha y descontento. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de lo aterrada que está. Son muy pocos los que reconocen que tienen miedo, que tienen terror a la vida. Son muy pocos los que lo reconocen. Está todo muy tapadito, lo tenemos todo muy reprimidito. Sin embargo, cada músculo crónicamente tenso es un músculo aterrado, que tiene miedo. De lo contrario, no detendría tan tenazmente el flujo del sentimiento y de la vida. Es además un músculo enojado, ya que el enojo es la reacción natural frente a la contención forzada, a la privación de la libertad. Y tiene tristeza por la pérdida de un estado potencial de excitación placentera que haría correr la sangre, vibrar al cuerpo y fluir las ondas. Ese estado de vivacidad es la base física de la experiencia de alegría, como lo saben muchos religiosos. Es en procura de alcanzar ese estado de excitación que se sacuden los shakers, se revuelcan los holy rollers y danzan en remolinos los derviches hasta llegar al éxtasis. La alegría es una experiencia religiosa. En la religión se la asocia con la entrega a Dios y la aceptación de su gracia. En el corazón mismo de las creencias bíblicas está el mandato: te alegrarás ante el Señor tu Dios. Este es el consejo que le da Moisés a los hijos de Israel tras liberarlos de su cautiverio en Egipto. La palabra hebrea para alegría es gool, cuyo significado primario es la de dar vueltas bajo la influencia de una emoción intensa. ¿Vieron como el gol, cuando hace el gol, que gritamos ¡gol! Bueno, ven que eso que nos da emoción, nos excita. El salmista utiliza esta palabra para describir a Dios como un ser que gira en los remolinos del deleite sublime. En el Nuevo Testamento, en Juan, dice que Jesús les dice a los discípulos que les ha transmitido sus enseñanzas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. El cristianismo enseña que ser uno con Dios, el Padre, es experimentar el gozo. Otra concepción de la alegría nos la da Schiller en su Oda a la Alegría, donde la describe como formada por las llamas celestiales y dotada del poder de extraer la flor del capullo, el sol del cielo, y de hacer rodar las esferas por el éter infinito. Estas imágenes sugieren que el Dios del cielo puede identificarse con las fuerzas cósmicas que crean a los astros y los hacen girar sobre su eje. De ellos, el más importante para la vida sobre la Tierra es el Sol, porque sus rayos son los que fecundan la Tierra para que la vida crezca y se desarrolle.
es la llama celestial, la esfera que rueda. Al brillar, ilumina y calienta la tierra, poniendo así en marcha la danza de la vida. A muchos seres vivientes los llena de júbilo encontrarse al despertar con un día soleado y rutilante. El ser humano es sensible a esta llama celestial. No es de extrañar, pues, que los antiguos egipcios adoraran al sol como a su dios. Tagore, el sabio y poeta hindú, se refiere a sí mismo a la alegría en términos de los procesos naturales. Lo que en definitiva empuja al hombre no es la compulsión, sino la alegría. Y la alegría está en todas partes. Está en la verde hierba que cubre la tierra, en la azul serenidad del cielo, en la incansable exuberancia de la primavera, en la callada abstinencia del invierno, en el equilibrio perfecto de la figura humana, y agrega: solo ha alcanzado la verdad última quien sabe que el mundo entero es una creación de la alegría. Pero cabría preguntarse, ¿qué pasa con la tristeza? Todos sabemos que hay tristeza en la vida. Esta tristeza nos toca con la pérdida de algún ser querido, la pérdida de alguna capacidad, ¿no? Por una enfermedad, un accidente, con la desesperanza. Así como no existe un día sin la noche, ni la vida sin la muerte, no puede existir la alegría sin la tristeza. En la vida puede haber tanto dolor como placer, pero aceptaremos el dolor en tanto y en cuanto no nos atrape. Aceptaremos la pérdida si sabemos que no estamos condenados a una aflicción eterna. Aceptamos la noche porque sabemos que el día se abrirá paso luego. Y así aceptamos la tristeza si sabemos que luego surgirá la alegría. Lo que ocurre es que la alegría solo puede surgir si nuestro espíritu es libre. Por desgracia, muchas personas ya han sido espiritualmente quebrantadas. Y hasta que no sanen, no será posible para ellas la alegría. Si es así, ¿cómo es que el hombre perdió su júbilo? Bueno, en la Biblia se ofrecen algunas explicaciones, ¿no? Ya esto del jardín del Edén, que era el paraíso, todos estaban en la bienaventurada ignorancia. En el jardín había 2 árboles, cuyo fruto era prohibido comer, el conocimiento y el de la vida. La serpiente tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento, y Eva protestó diciendo que si comiese el fruto prohibido moriría, pero la serpiente le dijo que no iba a morir, sino que se convertiría en un ser como Dios, capaz de diferenciar el bien del mal. Entonces Eva se comió la manzana y lo persuadió a Adán de que hiciera lo mismo, y al hacerlo alcanzaron el conocimiento. El conocimiento que alcanzaron fue que estaban desnudos. Se avergonzaron, se cubrieron sus cuerpos y se ocultaron de Dios, que luego bajó a hablarles y les hizo admitir que habían pecado. Furioso, los echó a patadas maldiciéndolos del paraíso. Y le dijo: ahora con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Y a Eva, que iba a parir con dolor. Luego colocó un ángel con una espada encima, ¿no? O sea, todo bien así, es una obra, ¿no? En llamas, en la entrada del jardín, para que ellos no pudieran regresar. El relato nos dice además cómo se volvió el hombre un ser autoconsciente. Todos los animales están desnudos, pero ninguno se avergüenza por ello. El conocimiento prohibido era la conciencia de la sexualidad. Todos los animales son sexuales, pero esta sexualidad no los cohíbe. Esta cohibición despoja a la sexualidad de su carácter natural y espontáneo y de hecho quita su inocencia al ser humano. La pérdida de la inocencia origina culpa, que destruye la alegría. Todo el asunto se debe por el asunto de la culpa. Sentimos culpa y ya perdemos la inocencia. Por lo tanto, perdemos la alegría. Porque se acuerdan que habíamos dicho que la alegría estaba asociada a la libertad y la inocencia. Bien. Esto es una alegoría, obviamente, relato bíblico,
pero describe esta experiencia que atraviesa a todo ser humano en el proceso de volverse culto, de formar parte de la cultura. Todo niño nace en un estado de inocencia y libertad que le permite experimentar la alegría. Es el estado natural. Bien. Bien. Y ahora, después de todos unos ejemplos ahí que no los voy a leer. Habla ahora viene el asunto este del sentir la vida del cuerpo. Bien. La alegría pertenece al ámbito de los sentimientos corporales positivos. No es una actitud mental, dice el autor. Nadie puede resolver estar contento. O sea, como que es algo que brota la alegría, ¿no? Los sentimientos corporales positivos parten de una base que puede llamarse sentirse bien. Lo opuesto es sentirse mal, lo cual implica que en vez de una excitación positiva, hay una excitación negativa, ya sea por temor, por desesperanza o culpa. Si el temor o la desesperanza son demasiado grandes, se suprime todo sentimiento, en cuyo caso el cuerpo se siente entumecido o carente de vida. Si se suprimen los sentimientos, uno siente poco, y esto se llama depresión, que por desgracia puede convertirse en un modo de vida. Por otro lado, si la excitación placentera parte de una base de sentirse bien, se conoce la alegría, y si ésta fluye, se transforma en éxtasis. Si el cuerpo tiene una vida intensa y vibrante, los sentimientos cambian como el clima. Podemos estar enojados en un momento, cariñosos al momento siguiente y luego llorar. Este cambio de talante, como los del clima, no trastorna el equilibrio básico de la persona. Tiene lugar en la superficie y no perturba las pulsaciones profundas que le dan al sujeto su sentimiento de bienestar. La supresión de los sentimientos, en cambio, es un proceso adormecedor que reduce la pulsación interna del cuerpo, su vitalidad y su estado de excitamiento. Por esta razón, al suprimir un sentimiento, se suprimen todos los demás. Si suprimimos nuestro temor, suprimimos nuestra ira. La supresión de la ira, a su vez, tiene como resultado la supresión del amor. Muy temprano en la vida se nos enseña que ciertos sentimientos son malos y otros sentimientos son buenos. De hecho, así lo dicen los mandamientos, ¿no? Amar y honrar al padre y a la madre es bueno, odiarlos es malo, desear a la mujer del prójimo es un pecado. No obstante, si es una mujer atractiva y somos hombres vitales, ese deseo es perfectamente natural. Lo importante es reparar en que sentir no es lo mismo que pecar. Lo que cuenta es lo que hagamos con nuestros sentimientos. Condenar los sentimientos es condenar la vida. En bien de la armonía social debemos imponer ciertos controles a la conducta. No matarás, no robarás, obviamente, son restricciones indispensables, ¿no? Los seres humanos son criaturas sociales cuya supervivencia depende de la acción cooperativa del grupo. Las limitaciones impuestas a la conducta que promueven el bienestar grupal no constituyen una afrenta para el individuo, pero las que se imponen a los sentimientos son otra cuestión. Dado que constituyen la vida del cuerpo, cuando se juzga buenos o malos a los sentimientos, se está juzgando al individuo, no a sus acciones, que esto es lo normal que hacemos todos los seres humanos. Ya desde cuando somos pequeños, si rompemos el jarrón, somos malos. No se juzga la actitud, el comportamiento de que se me cayó el jarrón, que es la actitud que está mal. El comportamiento, no la persona. Eso es muy normal, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué hacen los padres? Le dicen al niño que si tiene ciertos sentimientos es malo, ¿no? Y especialmente a los que son sexuales, ¿no?
pero también para muchos otros, ¿no? Entonces el niño se avergüenza, siente temor y niega ese temor, ¿no? Y se le obliga como a mostrarse valiente. Pero no sentir temor no implica que uno sea corajudo. Lo único que significa es que uno no siente. Ningún animal salvaje distingue el bien del mal, siente vergüenza o culpa, porque no tienen ni superego ni son conscientes de sí mismos. Está libre de toda coerción interna derivada del temor. El sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Fíjense, el sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Si no hay movimiento, no hay sentimiento. Así, si uno deja caer inmóvil el brazo durante varios minutos, pierde la sensación del brazo y decimos que está como muerto. El mismo principio es válido para todos los demás sentimientos. La ira, por ejemplo, es el sentimiento correspondiente a un estallido de energía corporal que activa los músculos capaces de ejecutar la acción airada. Ese estallido es un impulso que, al ser percibido por la mente consciente, crea un sentimiento. No obstante, la percepción es un fenómeno de superficie, lo cual significa que el impulso solo origina el sentimiento cuando alcanza la superficie del cuerpo, incluyendo el sistema muscular involuntario. Muchos pulsos del cuerpo no generan sentimientos a raíz de que permanecen confinados en el interior. No sentimos de ordinario el latido del corazón, porque no alcanza la superficie. Vieron que para sentir el latido del corazón nos tenemos que poner la mano acá, porque si no que no lo escuchamos. Cuando un impulso llega a un músculo, este se predispone a actuar. Si es un músculo voluntario, la acción queda bajo el control del ego y puede ser limitada o modificada por la mente consciente. El bloqueo de la acción genera un estado de tensión en el músculo, que se carga energéticamente para actuar, pero no lo hace debido al mandato de restricción que le envía la mente. Esta tensión es consciente, o sea que puede liberarse ya sea retrayendo el impulso o dándole otra forma de descarga. Por ejemplo, pegar un puñetazo sobre la mesa en vez de pegárselo a otra persona, ¿no? Sin embargo, en la medida en que el agravio o la afrenta que provocó la ira continúe como elemento irritante perturbador, el impulso colérico no se retirará. Esto es lo que ocurre en las peleas entre padres e hijos, ya que estos últimos no pueden huir y librarse de la hostilidad de aquellos, y en la mayoría de los casos no tienen otra forma de descargar el impulso, sin provocar más ira y hostilidad aún en el progenitor. En estas circunstancias, la tensión se torna crónica y dolorosa. Solo se logra alivio anestesiando la zona, inmovilizándola a fin de que pierda todo sentimiento. Miren que, ¿no? Cómo va mostrando, ¿no? Cómo eso queda. Por más que yo lo reprima, es que está ahí. ¿Cuántas personas viven así? Yo en algún momento sale como un volcán. Entonces los individuos que suprimieron la ira contra sus padres como consecuencia del temor, muestran una marcada tensión en los músculos de la parte superior de la espalda. Fíjense, así que si ustedes tienen... Ay, esta silla está un poquito duro el asiento. Las personas que sufren de dolores de espalda, ¿no? En la parte superior y se eleva en forma de una curva, ¿no? Creando una figura parecida a la de un perro o gato,
cuando se dispone a atacar, ¿no? O sea, tener una espalda alzada, es señal de una actitud colérica. Pero el sujeto no está en contacto con su cuerpo, con su actitud corporal, ni con esa ira potencial que subyace. Esta ira está congelada y el individuo está anestesiado. Entonces puede estallar de furia ante la menor provocación, sin percibir que lo que está ventilando es una ira suprimida mucho tiempo atrás. Lamentablemente esta reacción airada no libera la tensión, o sea, por más que haga y me enoje, ¿no? Porque eso es una explosión, pero no es una verdadera expresión de la ira subyacente. Por eso, por más que nos frotemos la crema, que vayamos a hacer ejercicio y todo, no se nos da. Estas tensiones musculares crónicas se presentan en todo el cuerpo como signo de impulsos bloqueados y de sentimientos perdidos. La mandíbula es una zona de tensión muscular crónica en muchos sujetos, tan grave a veces que genera una enfermedad llamada disfunción de la articulación temporomandibular. Los impulsos bloqueados son el llanto y el morder. Se contrae la mandíbula a fin de mantener el autocontrol en situaciones en que uno podría echarse a llorar o salir corriendo por el miedo. Si ese control es consciente y puede sometérselo a voluntad, beneficia el bienestar de la persona. Pero la tensión crónica en la mandíbula no se afloja con un empeño consciente, salvo en forma momentánea, ya que representa una actitud caracterológica de determinación. Cada tensión impone un límite a la capacidad del individuo para expresarse. La mayoría de los miembros de nuestra cultura padece tensiones crónicas en el cuello, el pecho, la parte inferior de la espalda, las piernas, por nombrar solo algunas, que los mantienen atados, restringiendo la gracia de sus movimientos y anulando su capacidad para expresarse libre y plenamente. La tensión muscular crónica, escuchen esto, la tensión muscular crónica es el lado físico de la culpa, pues indica el mandato que ha promulgado el ego contra ciertos sentimientos y acciones. Algunos sujetos que padecen estas tensiones crónicas sienten, de hecho, culpa, pero la mayoría no se da cuenta o no sabe por qué la siente. En un sentido específico, la culpa corresponde a carecer del derecho de ser libre, de hacer lo que uno quiere. En un sentido general, es la sensación de no estar uno a sus anchas en su cuerpo, de no sentirse bien. Cuando uno no se siente cómodo con su propio self, la idea subyacente es: debo haber hecho algo malo o equivocado. Por ejemplo, si uno miente, se siente mal o culpable porque ha traicionado a su verdadero self o a sus sentimientos auténticos. Es natural sentir culpa por la mentira. Hay gente, empero, a la que eso no le pasa, y es porque en realidad no sienten, o sea, han suprimido el sentimiento. Entonces pueden mentir y no sienten culpa. Por otro lado, uno no puede sentir culpa si está bien, o sea, alegre. Los dos estados, sentirse bien, o sea, sentir alegría, y sentirse mal, sentirse culpable, son excluyentes mutuamente. En la mayoría de los casos, un fruto prohibido provoca sentimientos mezclados. Sale bien. Una de las razones por las que se lo ha prohibido, como es obvio, no es necesario ningún mandato contra un objeto o actividad indeseable o desagradable, pero como lo ha vedado el superego, o sea, la parte de la mente consciente, que es la que incorpora los mandatos parentales, no podemos entregarnos al placer que nos produce. Esto da origen a un gusto amargo que pasa a ser el núcleo
de nuestros sentimientos de culpa. Por supuesto, la sexualidad es el fruto prohibido de nuestra cultura. Y casi todos los seres civilizados padecen, en alguna medida, de culpa o vergüenza en torno a sus sentimientos y fantasías sexuales. En los individuos narcisistas hay una negación y disociación de los sentimientos, con la consecuencia de que no sienten culpa ni vergüenza, pero tampoco amor. Estos sujetos parecen desinhibidos y libres en su comportamiento sexual, pero su libertad es externa, no interna. Es una libertad en la acción, pero no en los sentimientos. Sus actos sexuales constituyen una actuación más que una entrega al amor. Para ellos el sexo es un acto, no una experiencia gozosa. Sí, sin la libertad interna de sentir profundamente y de expresar con plenitud esos sentimientos, no puede haber gozo. La libertad interior se manifiesta en el donaire del cuerpo, su suavidad y vivacidad. Corresponde a la libertad, tengo que tomar un poco, respecto de la culpa, la vergüenza y la autoconciencia. Es una característica del ser que todos los animales salvajes poseen, pero que está ausente en los seres civilizados. Es la expresión física de la inocencia, de una manera de actuar espontánea, sin engaños, fiel al propio ser. Lamentablemente, una vez que se pierde la inocencia, no puede recuperarse. Al adquirir el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, al saber sobre la sexualidad, ¿estaremos condenados a ser pecadores? ¿Tendremos que vivir en la falsedad, la manipulación y el autoengaño? Todas las religiones predican la salvación y nos dicen que no estamos condenados al infierno, ni siquiera al purgatorio, aunque en esta vida muchas personas viven en ese plano. La salvación exige la entrega a Dios, el abandono del egoísmo, el compromiso con una vida moral, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Hemos perdido contacto con Dios porque hemos perdido contacto con el Dios que está dentro nuestro, el espíritu remolineante que anima nuestro ser, el centro pulsante del self interno que aviva y da sentido a nuestra vida. Entonces, el objetivo de la terapia es conectarnos con el Dios interior, y este Dios reside en el self natural, en el cuerpo, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El self natural está enterrado dentro de este bajo muchas capas de tensión, que representan los mandatos del superego y los sentimientos reprimidos. Y para alcanzarlo, primero hay que hacer un viaje retrospectivo en el tiempo, hasta sus primeros años. Es un viaje penoso, pues despierta recuerdos atemorizantes y evoca sentimientos dolorosos. Pero al levantar la represión y anular la supresión del sentimiento, poco a poco cobrará vida plena el cuerpo. Y el viaje de autodescubrimiento, que es el proceso terapéutico, no puede hacerse solo. Como dijo Dante en la Divina Comedia, el viajero se siente perdido y confundido. En su angustia llamó en su ayuda a su protectora Beatriz, que estaba en el cielo, y ella le envió a Virgilio, el poeta latino, para que fuera su guía y lo condujera de vuelta al hogar a través del infierno que somete al viajero a tantos azares. Si Virgilio podía ayudarlo a Dante a atravesar esa zona aterradora, es porque él mismo ya la había cruzado. Con su auxilio Dante logró pasar el infierno y el purgatorio para al fin entrar en el paraíso. En el proceso terapéutico el guía es una persona que ha hecho un viaje similar
de autodescubrimiento de su propio infierno. En una terapia analítica, el guía debe haberse sometido antes a un análisis cabal, que lo haya llevado a su autorrealización. Para el paciente en terapia, el infierno es el inconsciente reprimido, el submundo, donde están enterrados los terrores del pasado, la desesperanza, el tormento, las manías. Si el paciente desciende a ese mundo tenebroso, experimentará los dolores propios del pasado enterrado, revivirá los conflictos que no pudo antes manejar y descubrirá en sí mismo una fortaleza con la que había soñado, pero de la que no se suponía capaz. Al principio, esta proviene de la guía, apoyo y aliento del terapeuta. Pero cuando el paciente comprueba que sus terrores eran los temores de su infancia, y que como adulto está en condiciones de hacerles frente, hace suya esa fortaleza. El infierno solo existe en las tinieblas de la noche y de la muerte. A la luz del día, es decir, con plena conciencia, no hay monstruos. Las madrastras malvadas resultan ser las madres enojadas que aterraban al niño. Los sentimientos supuestamente vergonzantes, peligrosos e inaceptables son reacciones naturales frente a situaciones anormales. Lentamente el paciente vuelve a adueñarse de su cuerpo y con él de su alma y de su self. El inconsciente es la parte del cuerpo que uno no siente. La conciencia es como la punta del iceberg que se proyecta por encima de la superficie del mar, pero también incluye la parte subyacente a la superficie, la que puede verse. Hay grandes zonas de nuestro cuerpo que no podemos sentir. No tenemos conciencia del funcionamiento de las arterias, las venas, los nervios, ¿no? Los riñones, etc. Dice que acá habla, ¿no?, de los faquires, ¿no?, de la India, que parecen ser capaces de ahondar su conciencia a punto tal de percibir tales órganos, pero esta no es la forma natural en que opera la conciencia. Sin embargo, en personas con problemas o conflictos emocionales, ciertas zonas que normalmente están dentro del alcance de la conciencia, tampoco son percibidas a raíz de que fueron inmovilizadas por la tensión crónica. La inmovilización bloquea impulsos amenazadores, pero también anestesia ese sector del cuerpo, provocando una pérdida de esa parte del self. Dichas zonas representan conflictos emocionales reprimidos en el subconsciente. Por ejemplo, la mayoría de las personas no percibe la tensión de sus mandíbulas ni se da cuenta de que deriva de la supresión de los impulsos a morder o llorar. Estos conflictos son los representantes de lo inconsciente reprimido, el submundo en que han sido sepultados los sentimientos que el ego o la mente consciente creen peligrosos, avergonzantes e inaceptables. Y lo vamos a dejar ahí. Por eso les digo, hay muchas espiritualidades que te dicen no soy un cuerpo, no soy un cuerpo, y así menos todavía sentimos el cuerpo. Pero que después todo eso el cuerpo lo va a resentir, y va a aparecer. Bien, espero que les haya gustado, ¿no? Mucha gente no hubo, pero bueno, los poquitos que me acompañaron ahí, que veo que estuvieron ahí, o los que lo vayan a ver ahora, que les guste y les entusiasme. Y bueno, seguiré buscando otros temas. Lowen tiene otro libro también, que se llama, esperen que me fije cómo se llama porque me olvidé, La voz del cuerpo, ¿no? La voz del cuerpo, sí. Está muy bueno también, ahí tiene más ejercicios todavía, pero vamos a hacerlo hasta aquí para que no sea tan abrumador y tanta información junta. Bueno, nos veremos.